Introducción. Bienvenido al módulo de El aprendizaje en los adultos. Te presentamos el módulo El aprendizaje en los adultos, el cual tiene como propósito acercarte a los elementos teóricos que conforman la educación para los adultos. En este módulo aprenderás las diferentes definiciones de andragogía que existen, así como sus antecedentes, las funciones, valores y principios de un andragogo, los elementos que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los adultos, las diferencias entre la pedagogía y la andragogía, los principios sobre los que se fundamenta la andragogía, las diferencias que existen entre un instructor, un maestro y un facilitador, el papel que juega la motivación en el aprendizaje de los adultos, las aplicaciones de la andragogía en la sociedad. Adquirir conocimientos sobre andragogía te permitirá diseñar y orientar tus técnicas y estrategias de enseñanza para generar un aprendizaje significativo en los adultos. ¿Qué es la andragogía? El término andragogía surge como réplica al término pedagogía, que se refiere a la formación educativa en los primeros años de vida. Es por esto que a la andragogía se le conoce también como educación para los adultos. Una figura que participó significativamente en el desarrollo de conceptos sobre la educación para los adultos fue Edward C. Lindemann, introduciendo el término andragogía en uno de sus libros e identificando algunas claves del aprendizaje de los adultos, como la motivación y la autodirección. Actualmente, la andragogía se define como la ciencia que se ocupa del aprendizaje del adulto, en el que intervienen factores sociales y psicológicos y que tiene como fin el desarrollo de la comunidad. Se basa en las exigencias de los adultos, en sus decisiones sobre lo que desea aprender y para qué. Busca desarrollar la capacidad del adulto para resolver problemas, que el adulto alcance diferentes competencias, fortalecer actitudes positivas, así como los valores y principios, incrementar la autogestión y la creatividad, que el adulto alcance su autorrealización. Dentro del proceso andragógico, los facilitadores deben tomar en cuenta las características particulares de los adultos, así como sus dificultades con la finalidad de emplear estrategias y herramientas que posibiliten el aprendizaje. Diferencias entre instructor, maestro y facilitador. Enseñanza o docencia son términos genéricos para describir la acción de impartir contenidos teóricos prácticos a un grupo de personas. Sin embargo, las personas que llevan a cabo esta labor pueden tener características y objetivos diferentes. A continuación, podrás identificar las características propias de un instructor, un maestro y un facilitador. Es un experto con una habilidad específica en el deporte, el arte o el trabajo. Sus funciones principales son orientar, mediar, modelar, planear, desarrollar y evaluar el proceso de capacitación. Un instructor explora con preguntas y prueba las competencias previas para acercar a los participantes a nuevos conocimientos. Ejecuta como experto sus habilidades ante las personas que requieren adquirirlas para aplicarlas en el futuro inmediato. Es un profesional de la educación que enseña contenidos de una materia en específico. Se desempeña en instituciones educativas como la universidad. Expone y ejemplifica sus conocimientos al alumno y promueve construcciones propias para aplicarlas en un futuro. Los alumnos escuchan y pueden intervenir brevemente. Conduce o presenta una clase con estilo formal y programa actividades de acuerdo al ciclo escolar, los libros de texto, la tecnología de su espacio de trabajo, entre otros. Es una persona que guía y orienta un proceso de aprendizaje mediante diferentes actividades didácticas. Motiva a las personas a encontrar soluciones a problemas o tareas haciendo uso de sus propios recursos y en un ambiente adecuado. Promueve la interacción entre los participantes para que construyan su aprendizaje mediante un intercambio de conocimientos.
Desarrolla un tema a partir de experiencias y hace uso de su voz, el cuerpo y las emociones para presentar la información al grupo. Hace uso de diferentes técnicas y materiales. Como puedes ver, las tres figuras tienen como objetivo generar una experiencia educativa. Sin embargo, las características de cada una propiciarán el aprendizaje de distintas formas. Participación, horizontalidad y flexibilidad. La andragogía busca impulsar la autorrealización de los adultos mediante la extensión del pensamiento, la autogestión, la creatividad y la calidad de vida. Se fundamenta en tres principios básicos. La participación, es decir, la acción de tomar decisiones de manera conjunta, requiere de un cierto grado de madurez, ejercicio reflexivo, de actividad crítica y constructiva, así como de la confrontación de ideas y experiencias. El principio de participación se refiere a que el adulto interviene en su propio aprendizaje. Por ejemplo, el adulto decide qué aprender, participa en la planificación, programación y evaluación de sus propias actividades educativas. La horizontalidad. Las actividades educativas se llevan a cabo en condiciones de igualdad entre los participantes y el facilitador. Se da el mismo valor a todas las experiencias individuales, respetando todos los puntos de vista y ejerciendo retroalimentación constante y significativa. Por ejemplo, el facilitador no es una figura de autoridad, sino más bien un guía que comparte actitudes, actividades y responsabilidades con los aprendices. La flexibilidad se refiere a entender que los adultos ya cuentan con un bagaje educativo, formal e informal. Tienen experiencias que condicionarán su aprendizaje y es necesario que las actividades educativas se adapten a sus aptitudes y destrezas. Por ejemplo, las experiencias de una persona que creció en un contexto rural son diferentes a las de una persona que creció en un contexto urbano. El facilitador deberá adaptar su práctica educativa de acuerdo a la experiencia y conocimientos de los participantes, con la finalidad de generar aprendizajes significativos. Al aplicar estos tres principios de la práctica andragógica, se promoverá que el participante integre sus experiencias, percepciones, conocimientos e ideas de forma estructurada y que logre consolidar una conducta responsable e independiente. Ambientes de aprendizaje. Además de considerar todos los factores propios del adulto que influyen en su aprendizaje, es importante reconocer la importancia que cobran los ambientes en donde se da el mismo. Hablar de ambientes de aprendizaje supone aspectos tangibles como el espacio físico, la decoración, los materiales, así como aspectos intangibles tales como las relaciones interpersonales que surgen de la interacción con los participantes. Como facilitador, es importante que te asegures de generar condiciones favorables en el ambiente, para que el aprendizaje sea significativo y los participantes desarrollen conocimientos, habilidades, actitudes. Para generar estas condiciones favorables, es necesario que promuevas la comunicación entre los participantes del grupo, brindes la oportunidad de trabajar con materiales diversos, sugieras actividades que estimulen la curiosidad, la creatividad y el diálogo. Permitas la expresión libre de ideas, intereses y necesidades. Asegures la comodidad de los participantes en el espacio físico. Evite las distracciones como el ruido. Como facilitador, es fundamental que interrelaciones estos elementos, que le des un sentido mediante actividades didácticas que te permitan conformar un ambiente de aprendizaje óptimo en donde se logren los objetivos a través de la reflexión y diferentes técnicas experienciales.
La andragogía como proceso transformador. Al implementar el modelo andragógico es necesario estar conscientes de las características propias del adulto y la importancia de la interacción con sus semejantes. Como facilitador, tienes la labor de desarrollar la conciencia crítica de los participantes con el fin de orientar sus acciones hacia el bien común. Todos los procesos educativos, ya sean formales o informales, tienen un impacto en la forma de ver el mundo y generan cambios en la conducta de las personas. Estos cambios emergen cuando la teoría se lleva a la práctica y se generan nuevas experiencias. Al impartir cursos y talleres desde un enfoque andragógico, estarás promoviendo la adquisición de nuevos conocimientos, pero sobre todo estarás sensibilizando a los participantes sobre la importancia de su labor educativa. Capacitar a los adultos implica fortalecer sus competencias para que se apropien de valores y compromisos que garanticen su bienestar y el de las personas con las que conviven. Es importante que como parte de tu labor como facilitador organices y brindes las experiencias de aprendizaje necesarias para generar estas transformaciones, promoviendo los aprendizajes significativos mediante la evocación de la experiencia de los participantes, el estudio de casos, el diálogo, el debate y la evaluación, entre otros.